¿Eso? Sí. Oye, Vane, ya, pues. Yo comienzo a comentar algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué te parece? Sí, pues dale. Es que antes que te caigas, pues aprovechemos. Aprovechemos este momento de luz que tenemos. Eh, sí, yo quería tocar un tema central respecto de la situación nacional, que tiene que ver con la visibilización de las opiniones en términos públicos. Porque lo conversábamos el otro día en una reunión que tuvimos con algunos compañeros y compañeras con quienes estamos abordando estas situaciones desde los barrios, que se ha vuelto mucho más complejo ver opiniones de oposición en televisión. Hemos visto que quienes hoy día se visibilizan mucho más son alcaldes de derecha, el alcalde de Florida, el alcalde, eh, bueno, yo creo que ya más que spamear es lo que ha hecho Lavín en todas nuestras casas, estando de fondo de pantalla en los noticieros y en los matinales. Es Eh, como hacer un zapping continuo, ¿no? Yo siento un poco. sí, sí, todo el rato. No sé si alguno de ustedes sueña con él. El otro día veía un meme, de hecho, de una foto con un fondo de una televisión como el 2005, así, y Lavín en la tele. Y es como desde tiempos inmemoriales. Es que Y la verdad es que eso, han hecho algo como que la ciencia todavía no descubre, como que lo están entrevistando en un canal y después el otro también al mismo tiempo. Yo creo que la única persona que se ha podido como desdoblar de esa forma sí, es la vida. de doblar y hacerlo público. Oye, y lamentablemente eso ha significado que se acallen algunas voces que tienen una opinión un poco más crítica, porque aun cuando estas opiniones de alcalde sí tienen una opinión crítica respecto de la gestión del gobierno, también tiene una opinión muy funcional al modelo que sostiene y que defiende este gobierno. Y por ende, la perspectiva que tienen respecto de una crisis o de una pandemia es muy distinta a la que puedan tener aquellas personas. Sí, ya dale nomás. Y esas opiniones se han invisibilizado mucho y por ende, y espero ojalá no sigamos con estos cortes de transmisión, pero podamos al menos intercambiar ideas con quienes se están sumando, han dificultado que tengamos opiniones alternativas respecto de cómo enfrentar esta crisis, porque esta crisis tiene muchas aristas. Una de ellas es un gobierno que sin dudas y sin doble lectura desprotegió a sus propios trabajadores. O sea, hoy día el gobierno lo que ha hecho es abrirle las puertas a todas las grandes empresas a eximirse de la responsabilidad que tienen de pagar los sueldos a sus trabajadores, generando un proyecto de ley que invita a una suspensión laboral, ¿cierto?, con un acuerdo entre empleador y trabajador que en realidad podemos llamarlo acuerdo porque hay firma de ambas partes, pero se genera de facto a propósito de que no hay otra alternativa que firmar ese acuerdo o si no se pierde la pega, digamos, y en donde quienes van a pagar la crisis son o somos los mismos trabajadores a propósito de que cuando se cobra un seguro de cesantía, lo que se está cobrando son los ahorros que un trabajador ha tenido durante los últimos años y por ende eh, la injusticia que hay a través de este mecanismo de resolver un problema de crisis es tremendo y en definitiva este modelo lo que hace es proteger a quien está generando utilidades de manera millonaria todos los días y desprotege a quien eh, es el que más contribuye con su fuerza laboral a este país, pero queda completamente postergado a través de esta situación. Entonces, eso ha sido permanente y lo va a seguir siendo. El tema es qué hacemos nosotros, quienes hemos tomado la decisión de organizarnos para poder enfrentar esta situación. Yo quería compartir que aquí, al menos en Chihuayante, se está agudizando mucho más el tema respecto de los contagios. Tenemos hasta el día de hoy 41 personas contagiadas de las 500 que hay en la región. De vuelta. Son pequeñas pausas. Yo me imagino que alguna cortina musical en mi ausencia, ¿no? De tu parte. Mira, Eso estoy es lo que pensando imagino cuando me en quedo fuera. coreografía, como zumba entre medio.
Espero que no sea tan necesario o que no sea necesario con tanta frecuencia. Oye, Al menos son pequeños lapsos hasta el momento. Y eso que significa que ha aumentado la densidad de casos, ha levantado la opinión pública de la necesidad, por ejemplo, de alguna cuarentena en nuestra comuna. El alcalde hace 2 días atrás, en una entrevista para Radio Bio Bio, comentó su intención o hace este emplazamiento al gobierno de que podamos asumir una situación tal como la que tiene San Pedro, como la que tiene Hualpén, de que tengamos una cuarentena y que a propósito sea ese el mecanismo de resguardo que podamos implementar en la comuna como lo han hecho otras ya. Esa es una idea que hay que revisar, a mi juicio impulsar, a propósito que hoy día la restricción de la movilidad es la única herramienta que nos puede contribuir a contener en alguna medida esta pandemia. Y sin duda el rol que juguemos en términos públicos las distintas organizaciones contribuye a poner en el tapete al menos una disposición que el gobierno podría asumir durante los próximos días. Para eso hay que estar atento, hay que apoyarse, no caer en la desesperación, o sea, no es el momento de ir a llenar los supermercados, pero sí tomar las precauciones necesarias como familia. Yo, para terminar de comentar, Vane, para que en un ratito más ya podamos hacer la llamada, ¿cierto?, al doctor Barra. Un paréntesis como un poco, bueno, la idea de la cuarentena total, un poco impulsarla debido a que realmente los cordones sanitarios en sí no están haciendo mucho efecto. Ayer veíamos detenidos en el sector de Hualqui, rompiendo todos estos cordones, rompiendo el toque de queda, entonces también en búsqueda de una medida que realmente sea efectiva. Claro, el llamado a la conciencia es lo primero, ¿eh? Que yo creo las campañas han levantado, yo me quedo en casa y tener la mayor... Ya. Esa fue un poco más larga, parece, ¿no? Un poquito. Mira, cuando me reconecte, voy a probar otra vía de conexión. Porque creo que de verdad la dificultad es de mi Wi-Fi. Yo voy a empezar a preparar mini canciones para estos momentos. Tranquilo. Me parece. Bueno, lo que veíamos es respecto de la situación de la cuarentena, ya vivimos este fin de semana un cordón sanitario que yo creo que en términos generales se respetó, pero como decías tú, tuvo algunas dificultades en la frontera. Obviamente igual que creo que hubo algunos detenidos. Pero el llamado a la conciencia tiene que ser muy relevante en un momento en el que ya hemos sido bastante insistentes. Este gobierno parece no tener la intención central de proteger a la comunidad, o al menos si es que esa es su intención, su estrategia no ha sido la de las mejores cuando se trata de resguardar la vida y la dignidad de las personas por sobre la producción o la estabilidad económica de los grandes empresarios de este país. Entonces, en ese sentido, lo único que nos queda es organizarnos. Y se ha dejado muy en vista cuáles realmente son sus prioridades. Mati, estaba aprovechando de saludar a nuestras nuevas conexiones. Nuestros nuevos auspiciadores. Buena. Tengo algo acá. ¿Ah, sí? Salud. ¿Cuál senadora? Oye. Yo quería comentar, Van, igual, que a propósito de las iniciativas que estuvimos sugiriendo la semana pasada, algunos barrios acá en Chihuayante ya han empezado a implementar algunas. Tuve la posibilidad hoy día de colaborar con una de esas iniciativas, que es la generación de un fondo común en la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer. No sé si ubican el sector, que está a la altura de la estación de Chihuayante hacia el cerro. Por el lado de Higgins. Por el lado de Higgins. Una unidad vecinal muy grande. La verdad es que uno entra por la estación hacia el cerro y el cerro se ve bastante cerca, pero la verdad es que internándose por los pasajes y las calles, son muchas viviendas las que hay, y al menos en esa unidad vecinal hoy día tuvimos la posibilidad de concretar
una colecta conjunto con vecinos de ese y de otros sectores y poder aportar algunas familias, digamos, en este caso fue a 3 familias que la Junta de Vecinos logró coordinar y apoyar a propósito de que el enfrentar esta pandemia, ¿cierto?, va a significar que entrado el mes de abril o el mes de mayo, sin ánimo de ser alarmista, probablemente las dificultades económicas empiezan a agudizarse en las casas de nuestras poblaciones. Y por lo mismo, lo que podamos hacer previendo esas situaciones es tremendamente relevante. Yo quería saludar el ejercicio que está haciendo esa Junta de Vecinos, que me tocó ser testigo de lo que ahí se está generando y se va a replicar en algunos otros sectores. Estuvimos viendo que durante esta semana, al menos en el sector donde vivo yo, en Villa de la Producción y Comercio, lo vamos a poder también concretar y ya estamos en comunicación con otras juntas de vecinos que también lo están implementando. Entonces, durante la semana vamos que otras poblaciones también puedan adherirse a esta idea. Eso, porque la verdad que es una dinámica que tiene que ver con lo único que hoy día nos puede ayudar en un momento de desprotección, ¿cierto?, de nuestro propio Estado, que es la solidaridad entre quienes somos parte de una comunidad. Así que ojalá que esa experiencia que se tuvo hoy día se pueda replicar durante la semana en otros sectores y por eso a través de nuestro Instagram vamos a estar entregando información, difusión también, pidiendo colaboración. Así que agradecer en primer lugar a quienes, porque parte de los que están en la transmisión probablemente fueron algunos de los que aportaron. Que en adelante también vamos a estar solicitando ese apoyo a quienes se vayan sumando a esta cadena que estamos intentando cada día ser un poquito más grande. Y recordar que en caso de querer cooperar nos pueden contactar directamente en este Instagram o también desde la avispa de Chihuayante. Sí, por fin. Así que tienen 2 medios ahí para poder comunicarse con nosotros. Y sin duda que es una medida que nos ayuda a todos. Finalmente, esa es la dirección, que todos nos podamos apoyar entre todos, que las juntas de vecinas estén en contacto con más juntas de vecinos, que podamos saber cuál es la necesidad de lo que se viene, porque como decía Matías, probablemente ahora nos faltan muchas cosas, pero es para prever el futuro que sabemos que se va a venir duro. Eso, sobre todo en un momento de harta incertidumbre, hoy día igual lo conversábamos. Yo creo que en general marzo no se volvió un mes tan complicado en términos económicos para las familias en general, a propósito que se logró trabajar un poco y eso significó el tener un sueldo, pero poca certeza hay para muchas fuentes laborales respecto de lo que va a ocurrir a fines de abril o a principios de marzo. ¿Me escuchas? ¿Te escucho? Estaba comentándole a los chiquillos acá que claro, que más allá de temas de alimentación, después se nos viene otro tema que es como el invierno y temas como de calefaccionar la casa. También ahí vamos a ir viendo programa a programa cómo se puede aportar según el contexto en los que nos vayamos a ver envueltos. Sí. De hecho, hoy día me preguntaban en una de las casas en las que tuvimos la posibilidad de recibir un aporte, que qué otros artículos se pueden requerir en adelante. A propósito que van cambiando las características dependiendo de los meses, pero al menos para esta pasada, asumir que la incertidumbre que hay en términos económicos en muchas familias para el mes de mayo, por ejemplo, es real, sobre todo aun cuando se cobra un seguro de cesantía, el pago no es el mismo que una remuneración. Claro. Y por lo demás va siendo cada vez menor a medida que pasen los meses. O sea, se paga un mes un 75%, si no me equivoco el siguiente se paga un 50%, y así va reduciéndose la cuota del seguro que va recibiendo el trabajador o trabajadora cada vez que lo cobra. ¿Hay alguna idea aquí también?
están saludando, quienes se están sumando. Hoy se ha sumado harta gente hoy día también. Mira, Lorena nos dice medicamentos para las personas que no tienen cómo comprar. Sí. Sí, medicamentos, sin duda. Sí, también por eso dentro de los aportes se está intentando hacer como este fondo monetario para, claro, cumplir esa... Fuera de Mati. Instagram, sino nosotros. Sí, no, pero de verdad, aparte creo que Instagram está un poco caído, más allá de tu internet. Hoy es que yo creo que igual deben haber hartas transmisiones, o sea, yo creo que todos estos días hemos visto iniciativas que me parece muy positivo, que comenzamos nosotros, pero que mucha gente ha querido replicar muy bien. Gracias por apoyar esta iniciativa. Pero además que sí, la gestión de datos en Internet en todas partes está como muy densa. Eso. Pero se hace lo mejor que se puede. Se hace lo mejor que se puede. Y la verdad es que yo muy contento porque de las iniciativas que hemos ido comentando aquí, varias se están concretando. Así que eso habla de que la organización de una u otra manera se está activando. Bueno, siempre ha estado activa, pero en momentos como este tiene que pensarse mucho más en función de las necesidades de quienes componen nuestros barrios. Yo cierro, Vane, para que podamos llamar después al doctor Barra comentando un par de cositas nomás. Sí. Una de esas es que también hemos comentado hoy día, lo hablamos con algunos vecinos, de cómo nos hacemos cargo y nos preocupamos mucho más de la gestión de nuestros residuos en el hogar. Esto a propósito de cómo hacemos todo lo posible por evitar la generación de grandes volúmenes de basura en momentos en que los riesgos de colapsar en términos sanitarios el sistema de gestión de residuos es real y en momentos en donde también podemos correr el riesgo de tener dificultades sanitarias en nuestros barrios en términos de las plagas, por ejemplo. Hoy día algunos vecinos nos alertaban de una situación que ocurre por la ladera del Cerro Manquimávida, el sector Valle de la Piedra. Que vive cercana al cerro. Ahí volvió. Sí, y la verdad que ese es un problema que esperemos no, pero podría eventualmente volverse más frecuente cuando hay menos movimiento de la ladera del cerro y acumulación a veces de basura a propósito de que estamos más rato en la casa y por ende generamos más desechos. Entonces ahí la invitación en primer lugar, aun cuando yo creo que vamos a trabajar algunas propuestas con quienes se están sumando a la transmisión o en adelante a través de nuestro Instagram, es que quienes tienen patio puedan tratar su basura orgánica o enterrar su basura orgánica. Yo creo que es una tremenda iniciativa que aporta a la tierra además. Y quienes tengan en sus proximidades algunos contenedores, como lo son acá, por ejemplo, tenemos contenedor de vidrio, de plástico, no los dejemos de utilizar. O sea, que de verdad contribuyamos a que los volúmenes, que hoy día son mayores porque estamos más rato, no vayan a generar en el futuro, a propósito de los riesgos que hay, una emergencia sanitaria mayor. Así que en eso también poner mucho ojo que lo podamos implementar. Vale, sí. Yo cierro por ahí, para que podamos llamar al profe. Decir que lamentable noticia tuvimos esta semana. Un poco a lo que decía Mati, yo en lo personal he hecho el ejercicio de cómo reducir la basura y de verdad que es impresionante lo mucho, valga la redundancia, que se reduce, queda muy bajo volumen. Tú la puedes usar en compost y en otras cosas y finalmente lo que queda como basura en sí es muy poco. Entonces es una medida que sí se puede tomar y que ayuda bastante. Yo agradecería quienes nos puedan comentar cuáles son los puntos de reciclaje que tenemos en la comuna, porque yo entiendo que son algunos que están en los barrios, como latas, vidrio, plástico, pero sin duda hay más puntos, o sea... La basura vaya mucho más protegida y sanitizada.
Mira, ahí nos dicen lo inorgánico, compactar para reducir el volumen. Eso. Oye, Estaba comentando un lo que poquito sobre las medidas que hay que sí. tomar para tomar el resguardo con los trabajadores de la basura, en casos donde hayan infectado, para tomar un poco de conciencia. Sí, lo alcancé a escuchar. ¿Alcanzaste a escuchar? Ya. Mi última pausa. Buenísima. Comentarle un poco lo que les decíamos al principio, que tenemos un invitado, Eduardo Barra, y Mati se va a ir por un momento. Vamos a conversar con este invitado y luego vamos a volver a la transmisión con Mati para dar las recomendaciones de la semana y conversar un ratito con ustedes. Hola. ¿Cómo están, compañera? Muy bien. ¿Me ve bien? ¿Me escucha bien? La veo bien, la escucho bien. He tratado de seguir parte del programa, pero he tenido problemas para engancharme con el internet. Así Sí. que percibí muy entrecortado al Mati ahí. Sí, Matías tiene un problema de conexión y además creo que la plataforma de Instagram está media caída. Ya. Así que vamos a ver Ahí cómo está el resulta esta sección. Ojalá que sea un poco más expedita. Perfecto, pues. Esa es la idea. Sí, bueno, comentarle a los que se ha ido integrando nueva gente, comentarles que el tema de este nuevo programa, en este nuevo capítulo, es el tema de salud. Por eso es que el día de hoy nuestro invitado es nuestro compañero doctor Eduardo Barra, para que él nos pueda comentar un poco la situación de cómo se vive el centros asistenciales en Concepción, cómo se vive esta pandemia, qué nos puede aportar él desde su visión más de doctor. El trabajo que se ve día a día en los hospitales. Ya, Vanessa, bueno, contar que yo trabajo en el Hospital Regional de Concepción, trabajo en una unidad de cuidados intensivos, aparte de trabajar en nefrología, en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos del Hospital Regional, que en este momento todavía no recibe pacientes contagiados con COVID-19. Solamente estamos trabajando todo el resto de los pacientes que no tienen ese contagio, porque por una distribución que se definió desde el punto de vista operacional, es la UCI médica, el intermedio médico y todos los espacios de la torre nueva de críticos y de urgencia del Hospital Regional, lo que se ha destinado a trabajar con pacientes contagiados con el COVID-19. Ahora estamos al tanto porque sabemos que en la medida en que esto va avanzando, probablemente vamos a estar atendiendo pacientes en los próximos días en forma más directa. A mí como nefrólogo me tocó atender también una paciente dializada que nos llegó hace unos días y que hasta por lo menos mediados de la semana pasada estaba bastante estable, ¿no? Ahora se está haciendo un trabajo interesante. Yo comentaba con algunos amigos que una de las gracias que tiene Concepción y el mundo de críticos, de tratamiento de críticos en Concepción, es que tiene mucha experiencia, particularmente con el antivirus. Y el antivirus, los casos graves de antivirus, provocan un cuadro que se llama síndrome cardiopulmonar por antivirus, que es lo que mata a la gente de antivirus. Claro. Ahora, para poder salvar esos pacientes, el hospital regional se transformó en un centro de referencia a nivel de... Ahora sí. La máquina ECMO. Ahora sí. Esa es la máquina sí, lo que yo comentaba es que esa es una máquina que te permite oxigenar en forma artificial a la sangre, pero no como un ventilador mecánico, sino que sacándote la sangre para oxigenarla por fuera y de ahí devolvértela. Y eso es alta tecnología. Entonces, en realidad el Hospital Regional de Concepción tiene esa posibilidad de trabajo. Y esa es una gracia importante.
porque de otra forma probablemente nuestra mortalidad en Concepción sería mayor. Hasta la hora no lo ha sido, pero hasta la hora. Claro, es un punto relevante. Compañero, ahora, sí, díganos. Yo iba a comentar cosas generales de la pandemia. En primer lugar, la pandemia es algo que es nuevo para todos nosotros. Aquí no hay expertos en COVID-19. Los únicos que podrían hablar con un poco más de propiedad son la gente que hoy día ha tenido innumerables casos, o sea, gente de China, Italia, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, que son los que tienen más casos, pero aún así no hay expertos. Entonces, es difícil predecir lo que va a pasar con la pandemia. Pero hay algunas cosas que son bastante lógicas de las infecciones virales a nivel histórico y en el mundo. Y una de ellas es que sabemos que empezó ahora, pero no tenemos claro cuándo va a terminar. Lo más probable es que nosotros vamos a vivir todo el 2020, vamos a vivir todo el 2020 con la pandemia. Y los que puedan plantear en algún momento que esto está resuelto en un par de meses, no están muy acertados en sus pronósticos. La verdad es que se está planteando que vamos a tener un pic de contagios a fin de abril, comienzos de mayo, pero yo creo que vamos a vivir bastantes meses con niveles de contagio altos. Y de ahí que los cuidados que nosotros podamos tener como población, como comunidad, son muy relevantes. Esto es un problema de todos, no es un problema individual. Y ahí también las soluciones son de todos. Preocupa tal vez que las soluciones que está entregando el gobierno hoy día no sean soluciones dirigidas en forma específica a la gente de menores ingresos y que tiene niveles de pobreza mayores que el resto de la población. Se echa de menos apuntar esos esfuerzos, porque hasta la hora se están entregando enormes estímulos a la empresa, pensando que son los empresarios los que van a salvar este país, y la verdad es que los empresarios pueden ayudar a salvar este país, pero los que vamos a salvar este país somos todos los trabajadores chilenos y también los empresarios. Entonces, por otro lado, también se le entregan muchos recursos a los bancos y también se cree que son los bancos los que van a resolver el problema. Vamos a ver si es así. Por lo menos la historia de los bancos para resolver los problemas de nuestra población en los últimos 40 años no es tan buena que digamos. Yo diría que es más bien negativa que positiva. Sin duda que sí. Doctor, ¿qué condiciones? Porque, por ejemplo, acá en Chihuayante estamos viendo la situación de que ya hay más de 40 contagios. Entonces, le pregunto, así como no solo a nuestra comuna, sino que en general, ¿bajo qué condiciones se debe generar una cuarentena total para las comunas? Bueno, una de las críticas que se le hace al gobierno hoy día es el manejo de la información, de la estadística. Esa es una crítica real porque no permite que el mundo de la academia, que las universidades, el colegio médico, la gente más técnica en el tema, pueda tener claro cuáles son los criterios que se están adoptando para tomar decisiones. Este es uno de los que tú señalas. Hasta la hora es un profundo secreto. Se habla de que tienen múltiples variables para tomar una decisión, donde una variable es el número de casos por comuna, pero también aparentemente hay una georreferenciación, o sea, están localizados los domicilios, probablemente también parece que está influyendo la importancia económica de ese sector, de esa comuna. O sea, hay una serie de factores que están desconocidos. Por lo tanto, no es fácil que nosotros podamos entregar una opinión de certeza, ¿no? Y uno queda con la sensación de que maneja información muy sesgada, muy a media. Ahora, no es una información individual, es una información pública que debiera ser entregada a toda la comunidad de forma democrática.
¿no? Eso es lo que debería hacerse en ese sentido. Sin ir más lejos, claro, con los casos que hay hoy día, Chiguayante se acerca a un límite peligroso. Claro. Tomé, por decir, otra comuna dentro de la provincia. Son las más críticas en este minuto. Nos acabamos de enterar que se ha reconocido 5 casos de COVID positivo en la empresa Maren hoy día. Sí, en Talcahuano. Y eso significa, claro, en Talcahuano, pero eso hay que ver si todos viven en Talcahuano o no, los que se contagiaron, y porque ahí llega gente que viaja de distintos lugares, aparentemente también hay gente que es de Tomé dentro de los contagiados. Entonces, hay una serie de factores ahí que están medio oscuros para la toma de decisiones y es muy discrecional. Aprovecho de comentar una de las cosas que se... Pero aumento de medidas. Ahora, sí. Ya, vuelvo entonces. Lo que yo comentaba era que incluso desde la ONU, Bachelet y el mismo director de ONU han planteado que uno de los riesgos que tiene la pandemia es que los gobiernos tomen conductas dictatoriales y ocultadoras de la información. Entonces, eso puede violar los derechos humanos de comunidades enteras, porque justamente la información es democrática y tiene que ser parte de la democracia para que nosotros también podamos tomar decisiones como ciudadanos. Exacto. Sí, porque como comentaba usted, nos da esa sensación como de desinformación total. Y usted que está en el ámbito ahí, en el día a día, en la salud, y siente esa desinformación, nosotros como pobladores estamos en las mismas. Hay cosas que son realidad. Por ejemplo, hay desabastecimiento real en los hospitales. Yo asistía recién a una discusión a través del WhatsApp de algunos médicos del hospital regional que preguntan cuándo vamos a usar mascarilla permanentemente en los pasillos y en todas partes del hospital. Y resulta que debido a que hay falencia, hay restricción del uso de mascarilla solamente en la atención directa de pacientes. Ahora, nosotros sabemos que el uso de mascarilla lo que hace es que el que está contagiado y es asintomático disminuya su posibilidad de contagio, porque eso es lo que hace el uso de mascarilla. No ayuda para otra cosa. En realidad, yo si uso mascarilla no me estoy más libre del contagio. Lo que sí es que el que está contagiado, si usa mascarilla, me va a contagiar menos. Entonces, eso es importante para el uso de mascarilla. Lo mismo que en la calle. Nosotros tenemos que usar la mascarilla para no contagiarnos por los asintomáticos. Pero no es que yo voy a estar liberándome completamente. Sí. Sí, le comentaba que en el fondo la mascarilla no te otorga una inmunidad frente al virus. No, para nada. Esta es una infección viral altamente contagiosa. Es como la gripe, y hay que pensarlo. O sea, nosotros nos contagiamos de gripe muchas veces en los inviernos. Ese es también uno de los temores que tenemos en la medida que vienen los meses más fríos. Podemos aprovechar todavía, y yo lo digo eso con mucha propiedad, podemos aprovechar de ventilar bien la casa, de abrir cortinas para que entre luz, y andar más abrigados tal vez nosotros si nos da frío dentro de la misma casa, pero permitir que se nos ventile bien la casa para que no tengamos tanto hacinamiento, porque ese es uno de los riesgos que hay con la llegada de las temperaturas más bajas. Y el problema es que el hacinamiento va a favorecer las tasas de contagio y de lo mismo que aparezcan no solamente el COVID-19, sino gripe, influencias de otro tipo, en fin. Sin duda que sí. Así que hay que cuidar eso. Doctor, le hago una pregunta sobre, bueno, ya sabemos los cuidados que debemos tener, todos en general,
Pero, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que ya de por sí están expuestos, ¿pero qué pasa con estos trabajadores que son enfermos crónicos? ¿Deberían tener el mismo cuidado, un cuidado aparte, además extra? ¿Cómo lo pueden sobrellevar? Porque igual son población de riesgo. Sí. Bueno, en la administración pública en eso se ha dado una señal importante que no tiene por qué no ser presentada a la administración privada. El problema es que ahí depende del empleador, del patrón, o el jefe de cuadrilla o lo que sea. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo atiendo en el hospital a pacientes que están con terapias inmunosupresoras por enfermedades crónicas. Yo a esos pacientes les tuve que hacer un certificado para que ellos presentaran en su trabajo, y bueno, en la administración pública no había ningún problema. Pucha, los mandaron inmediatamente a sus casas, a cuarentena preventiva, y están en teletrabajo, están en otras funciones relacionadas con su actividad. Pero indudablemente eso queda al arbitrio del empleador. Si nosotros seguimos trabajando, los empleadores y los trabajadores tenemos que conversar para poder llegar a formas de acuerdo respecto de respetar ciertas medidas de distanciamiento social, de tener lugares donde lavarnos las manos con jabón en forma frecuente, y también en el uso de protección mínima, como es en este caso la mascarilla, para que los asintomáticos no nos contagien. Exacto. Pensemos que cualquiera de nosotros puede estar contagiado. Exacto. Y pasar piola, como se dice. Sí. Doctor, acá le dejan una pregunta. Doctor, una consulta. Soy cuidadora de adulto mayor y soy diabética, hipertensa y además tengo anemia. ¿Qué cuidados debo tomar? Chuta, te tienes que cuidar tanto como el adulto mayor. Esa es la respuesta clave, porque en el fondo la única manera de que no se produzca primero una afectación y además un contagio hacia el adulto mayor es que tiene que extremar las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Lo que ya acabamos de decir, lavado de manos frecuente, estar en casa, si está cuidando, no sé si en la casa o en otra casa, pero tener una rutina de desplazamiento muy limitado, y además usar las mascarillas, en este caso, en el trabajo con el adulto mayor, por supuesto, para no contagiarlo, y a la inversa. Yo creo que eso va a ser necesario en esa condición, porque indudablemente el ser diabético es una condición de riesgo para enfermedad grave. Entonces hay que evitar contagiarse a como dé lugar. Ahora, lo más probable es que el adulto mayor no lo va a contagiar a uno. Va a ser uno el que va a contagiar al adulto mayor. Entonces, cuidado con... Ahí clave el distanciamiento social y las medidas de aseo frecuente de mano. Muchas gracias, doctor, por responder esa duda de nuestra invitada acá que nos está viendo. Fuera de los enfermos crónicos, por ejemplo, pacientes que están embarazadas y tienen que hacer estos controles seguidos, ¿dónde pueden acudir para no tener que acudir al mismo centro asistencial de salud? ¿Hay algunos fonos donde se puede llamar, visitas? El MinSal, el Ministerio de Salud y los servicios de salud han definido ciertas pautas de trabajo que también han asumido los departamentos municipales de salud. Por lo tanto, hoy en día hay fondos disponibles desde los distintos CEFAM para poder hacer estas consultas en forma directa. Voy a poner un ejemplo de algo que ha sido bien interesante, que es una experiencia de telemedicina y teleconsulta entre la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, tengo entendido también, con el Hospital Higueras y el Servicio de Salud Talcahuano, en la zona de Hualpén, en la zona de Talcahuano y Hualpén. Ellos, por ejemplo, han podido establecer un sistema de teleconsulta. Hay fonos donde llamar y preguntar. Ahora, ¿qué es lo claro? Y en eso, para no alarmar tanto, no se sabe a ciencia cierta que el COVID-19 genere un compromiso mayor en las embarazadas y también que genere un compromiso mayor en el feto que está por nacer. ¿Aló? Sí, ahora. ¿Aló?
Sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora, mira, sí, te escucho perfecto ahora. Es que por un momento nos perdimos. Lo que yo decía es que si hay un embarazo, no hay que tener tanto temor, ¿eh? Sino que tomar las medidas habituales, ¿eh? Y tratar de tener un seguimiento del embarazo telefónico inicialmente con el CEFAM, ¿eh? Ok. Los CEFAM también tienen los CEFAM tienen la instrucción de separar la consulta de urgencia entre lo que son sintomáticos respiratorios y otros. Cosa de tratar de separar a los que pueden ir con COVID-19, ¿ya? Pero hay que hacer esas teleconsultas telefónico y evitar lo presencial hasta que ya, bueno, hay que hacerlo también de vez en cuando. Claro. Y doctor, como última pregunta, que es como más global y que va a llegar a cerrar este tema un poco, ¿cuál es la importancia de una nueva constitución que garantice el derecho de salud? Bueno, es una pregunta que se orienta en el terreno muy político y yo creo que es pertinente discutirla, porque la pandemia desnuda la realidad. Instagram nos está censurando. No le gustó la pregunta. Y ahora Hola. sí. Compañero, les estaba comentando a nuestro acá chicos que nos están siguiendo que Instagram tiene como un tope para hacer el programa y como que nos acabamos ese tiempo, pero por eso tuvimos que volver con uno nuevo. Eso nos censuraron porque la pregunta igual está. Ahora sí. Ya, no te preocupes. Oye, respecto a la pregunta que hacía, yo te comentaba que me parecía muy política la pregunta, ¿eh? Y que obviamente tiene que ver un poco también con la realidad que vivimos como mundo y como país. Sabemos que la pandemia no está atacando a todo el mundo de manera igualitaria. Claramente los sectores más privilegiados de la sociedad tienen mejores condiciones para enfrentar. Ahora, aló. Sí, ahora sí. Aló. Ahora sí, ahora sí. Lo que yo comentaba es que cuando enfrentamos esta pandemia, claramente nos aparecen las diferencias sociales y las posibilidades, porque, por ejemplo, decimos, ya, chuta, hagamos teletrabajo, pero resulta que la penetración de Internet en Chile, según las cifras, es de un 57%. O sea, estamos hablando que un 43 o un 40% de la población chilena no tiene esa posibilidad, que a uno que está metido en un medio académico le parece imposible, y de hecho nosotros lo vivimos en la Universidad de Concepción, por ejemplo, en esta implementación de todo lo que es la enseñanza virtual. Un problema importante que hay es cómo ayudamos a que la gente, los jóvenes, los estudiantes que no tienen recursos, sean capaces de contactarse. Y hay que proveer de tecnología, en fin. Entonces, claramente es un ejemplo en una cosa muy específica que nos hace tener un enfrentamiento distinto de acuerdo a las condiciones económicas de la gente. Te voy a contar una infidencia. Nosotros, en la unidad donde yo trabajo, en la unidad de cuidado intensivo, hemos hecho una colecta para que nuestro personal paramédico tenga disponibilidad de elementos de protección personal en forma oportuna y eficaz, porque tenemos temor de que la autoridad no entregue todo lo que necesitamos. Entonces, claro, nosotros que podemos tener un poco más de recursos, podemos adquirir esas cosas, pero no todo el mundo las puede adquirir y la idea es que sea un trabajo de equipo igualitario en eso. Pero hay diferencias sociales evidentes, diferencias en el trato a los empresarios, diferencias en el trato a los trabajadores. Entonces, claramente, todas estas cosas son diferencias que quedaron graficadas hoy día, pero que ya venimos denunciando como país desde el 18 de octubre del año pasado en adelante. Y esas diferencias están plasmadas en lo que significa
un marco constitucional en Chile, donde, por ejemplo, la salud es de clase, es de capacidad de pago. ¿Ah? Y uno lo mira. ¿Ah? Yo trabajo en el Hospital Regional de Concepción y los medios para trabajar son bastante buenos, pero no son ni siquiera a la altura de los elementos de protección personal que mostraban el otro día en un reportaje que hacían a la clínica alemana y su atención de los enfermos con COVID. Claro. Entonces, esas cosas son las que uno ve que hay diferencias notables. Ahora, te lo voy a poner también en el área mía. Chuta, de todos los miembros de los equipos de salud que hoy día están infectados con COVID, resulta que la proporción mínima son de clínicas privadas. Probablemente dirán hay más hospitales, sí, pero de todas maneras eso también te habla de las diferencias de implementación y de posibilidades que hay en cada lugar. Entonces, todo eso significa tener derechos y posibilidades de acceso a las mejores condiciones para poder tener posibilidades de vivir más y mejor. Y eso, indudablemente, que está consagrado a nivel de nuestra Constitución. Como decía, sí, como te decía, la pandemia va a pasar y ojalá que todos estemos vivos cuando pase, ¿eh? Pero nuestra problemática social va a seguir presente. Y esa problemática social tenemos que enfrentarla, y en Chile eso significa cambiar la Constitución para una Constitución que responda a los intereses de la mayoría de la población chilena y no de unos pocos. Y la mayoría somos los trabajadores, los que vivimos de un salario. Parece que se nos volvió a caer. Sí, pero volvió. Parece que nos volvimos a caer ahí. Ahí sí. Yo no sé si alcanzaron a escuchar lo último que decía yo respecto de que la pandemia va a pasar y que el enfrentamiento posterior a la pandemia es en función de cambiar la Constitución en Chile para asegurar un Estado que tenga en consideración más derechos para su población, no solamente deberes, sino derechos sociales. Sí. Sí, alcanzamos a escuchar esa parte. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la entrevista con el doctor Eduardo Barras. Gracias por su tiempo para acá aclararnos algunas dudas y orientar un poco el panorama desde la salud. Así que muchas gracias por conectarse. Y eso, que tenga una buena noche. Y nos pueda seguir viendo en nuestro siguiente programa. Vamos a estar con varios acá invitados. Muchas gracias, pues, Vani. Les agradezco y cuenten conmigo permanentemente. Chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya. Qué bacán que se hayan integrado. Mira, Camila nos dice nueva constitución y se corta. Sí, yo también me di cuenta de eso. Instagram nos está censurando un poquito. Vamos a volver ahora a nuestra conexión con Mati para hacer el final y el cierre de este programa. Oye, volví. Buenísima, acontecía también. Yo ya me estaba sintiendo culpable porque era el causante de las desconexiones. Ahora sí. Sí, caché que cuando Mati. Yo te decía que cuando se cae, no se cae uno nomás, nos caemos los dos. Se le está pegando. Recomendaciones. Y ahora volviste. ¿Volviste? Sí, volví. Sí, estaba comentando. Oye, Mane. Dime. No, yo lo que decía es que hemos estado pegadísimos, pero igual más gente nos ha acompañado hoy día que la última semana, así que agradecer a quienes nos han acompañado. Sí. Pero vamos a buscar una manera.
vamos a buscar una manera de resolver este problema técnico, que es técnico y no de contenido, ¿cierto? Porque hemos podido repasar hartas cositas interesantes hoy día. Sí. Pero fome lo de la desconexión, nos baja el rating. Oye, pasé a mostrar acá, obviamente no hay programa sin torpedo. Listo. Acá está nuestra última sección. Tururum. Mati, vuelve, que no puedo hacer esta sección sola. Es muy aburrida hacerlo sola. Ya, pero vamos a comenzar. Vamos a dar recomendaciones de series, continuando un poco la línea que vimos en el primer Nacional TV. O sea, mentira, me equivoqué. Es de Consejo Nacional de la Televisión, que tiene su plataforma que es CNTV. Acá nos están preguntando, Nata, ¿el programa lo guardarán? Sí, el programa queda guardado y vamos a empezar a subir las ediciones de este. Mira, Mati se salió, lo vamos a tener que volver a invitar. Creo que no está. Ya, pero ya volverá. Ya, les contaba de que el Consejo Nacional de Televisión tiene esta plataforma online donde sube su contenido y vamos a hacer un top 5 de esa plataforma. Pero mira que vuelve Mati. En el primer lugar está Ramona. Es una serie que en realidad es una miniserie. Cuenta con 12 capítulos y es súper amena de ver. Está ambientada en los años 60. Para ser más específica, de 1967, como los años previos a todo el proceso de Salvador Allende, como en qué estaba Chile en esos años. Y básicamente es la historia de dos hermanas que después de la muerte de su mamá se van a Santiago y comienzan su vida en una toma. Así que ahí está Ramona para que la puedan buscar por la plataforma de CNTV. En el segundo lugar tenemos a Machuca, que es un clásico, obviamente yo creo que muchos de acá quizás la vieron, pero la volvemos a recomendar porque son de esos clásicos que se pueden repetir, son buenísimos. Ahí nos están viendo una solicitud del Mati. Vamos a aceptar. Mejor no la aceptemos. Se pega mucho. A ver, veamos si funciona. Mati. Ya, llegaste. Oye, ¿alcanzaste a ver qué estaba dando las recomendaciones? Escuché a Ramona, no sé si diste algunas más. Mira, dice... El Elegirés, amo sus recomendaciones. Viema y es fantástica. Ay, sí, miren, antes de empezar a dar este top 5, igual coméntenos si vieron algunas de las recomendaciones que vimos en el primer capítulo. ¿Qué les pareció? Y Mati, te comento a ti que ya di el top 5, o sea, no lo di, estaba comenzando, di Ramona y estaba contando un poco de lo que se trataba y dónde la podían encontrar, que es CNTV. Sí. Y ahora iba por el segundo puesto. Vamos a pegar después los links. Sí, vamos a dejar todo acá para si alguno es olvidadizo, va a quedar todo acá. En el segundo lugar está Machuca. Yo les comentaba que es una película, si bien que es súper clásica, no está de más repetírsela porque es buenísima. Siempre. Y mira, nos dice, se utiliza en clases esa película. Sí, es que es un clásico del cine chileno. Bueno, para los que no la han visto, comentar que muestra como las dos realidades de una clase acomodada versus un niño que es de una clase más precaria y se desenvuelve como en esta historia más infantil, pero que tiene bastantes matices crudos también. Así que súper buena. ¿Tú la has visto? Yo no. ¿No? ¿La última que nombraste? ¿Cuál? Machuca. Pero obvio que sí. Pensaba que estaba hablando quizás de otra, porque no escuché completamente. Pero fijo que sí. Sí, Machuca. Y también la vi en el colegio. Sí, pum. Sí, un clásico. En el tercer lugar está Los Archivos del Cardenal. Jugué a recrear alguna escena. Esta no es una película, es una serie. Y esta más bien relata la historia de cómo era el trabajo en la Vicaría de la Solidaridad en años de dictadura. Así que todo el trabajo que se hacía ahí, asistentes sociales, como el rol que jugó un cura también ahí entre medio, está súper bien plasmado.
la historia de los detenidos desaparecidos, se ambienta todo en esta serie. También es una miniserie y a mí me encanta. La principal es de Silvio Rodríguez, pero es un cover de los Bunkers, entonces está fantástica. Y en cuarto lugar está Los 80. Los 80 también es súper clásico, de hecho lo volvieron a dar en la tele después del estallido social, pero en esta plataforma están todas las temporadas, porque igual acá como que le hicieron como que la recortaron demasiado en la tele, así que ahí la pueden ver. La historia de una familia en la época de los 80, pero es una familia normal, un papá trabajador, y como que relata su diario vivir. Bueno, y es que no quiero dar más spoilers, ¿no? Tienen que verlo. Sí. Y en último lugar está... Sí, te escucho, no sé si estoy mucho en la transmisión, si es que me caigo mucho ya voy a salir y tú cierras con las recomendaciones, ¿verdad? Ya, pero hasta el momento te ves bien. Mira, acá dicen que bueno que están recomendando series y películas sobre derechos humanos, en especial ahora que liberaron a los 17 asesinos. Sí, es un tema esa situación. Yo creo que da para harto, entonces la podríamos tener para el otro programa. Sí, hay que hablar de cómo la derecha también ha ocupado este contexto para justificar abusos a los derechos humanos y liberar, digamos, a personas que tanto daño le han hecho a este país, no solamente en ese sentido, o sea, los abusos que la derecha está cometiendo en todos los planos políticos hoy día, sobre todo ahora que ganaron la Cámara de Diputados, que fue un tremendo revés que sufrimos esta semana. Así que hay que estar muy atentos y además que en un próximo programa podemos profundizar un poquito más al respecto, ¿cierto? Sí, sin duda que sí. Ya, y las últimas dos recomendaciones son de otras plataformas, son de Spotify. Sí, solo de Spotify, pero son dos. Y son estos programas, son los podcasts. Y uno es La Ciencia Pop, que La Ciencia Pop es un libro en realidad, pero que ahora no solo como series dramáticas, sino que también hay una recomendación para la talla y la curiosidad. ¿Vane? Dime. Que a mí igual me llegaron algunas recomendaciones de podcast por interno y ojalá los vayan comentando quienes quieran. Hay un podcast que sacó un nuevo capítulo que se llama No Sabes Nada, no sé si lo has escuchado, pero ¿no? Que hace referencia a programas, películas, series, te cuentan y te contextualizan un poco de algunos antecedentes de la serie y también pasajes curiosos que quienes son fanáticos spoilean harto a propósito que se entiende que la gente la ve o a propósito del podcast le van a dar mucho más ganas de verla. Pero creo que sacó un nuevo programa, me están comentando. Otro podcast que nos recomiendan es Ni Tan Solas. Sí, ¿Sí? Es un podcast no cuico. Porque en general los podcasts son un poco cuicos, ¿no? Un poco, sí, los que recomendé yo tampoco, No cuico, que habla de contingencia y temas LGTBI. Esos dos también. Yo igual hay uno que me gusta, pero que no han sacado capítulo últimamente, que es Gualmapurama. Es un podcast buenísimo que siempre tienen mucho material de contingencia, pero que uno los puede reeditar escuchándolo. Siempre son temas con mucha profundidad en lo que conversan y que hablan, digamos, un grupo de jóvenes mapuche urbanos, digamos, sobre la situación del pueblo mapuche hoy día y el conflicto Estado-Nación mapuche, contextualizando respecto de lo que ocurre también en las ciudades en ese contexto. Así que una invitación a que lo puedan revisar también. Y como dice Mati, si ustedes tienen una recomendación buena que usted dice, no, esto lo tiene que conocer el mundo, nos escribe y así lo agregamos. O lo recomendamos en el otro capítulo. Así que gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. Nos sentimos súper alegres de haber tenido nuestro primer invitado oficial, Mati. Sí. Y que nos pudo orientar. Así que, bueno, decirles que en los próximos capítulos vamos a tener más invitados como de diferentes áreas. Así que nos pueden acompañar, pues este programa no sirve solamente para chihuahuantes, sino que
es informativo para todas las comunas, sin duda. Y eso, muchas Vale. gracias a pesar de nuestros percances. Gracias por acompañarnos.